Creemos que es muy importante pronunciarnos con respecto a las noticias que han estado circulando el día de hoy, en especial los dos anuncios que uno por parte del gobierno norteamericano y otro por parte del gobierno cubano. El relajamiento de las sanciones por parte del gobierno norteamericano va a traer como consecuencia de que el gobierno cubano se va a fortalecer y va a perfeccionar su maquinaria represiva. Van a ser recursos, van a ser destinados para repartir de prebenda a las fuerzas represivas para que continúen con su labor de acosar, amenazar, perseguir a los activistas de derechos humanos y también en sentido general a la población. Posteriormente, a la convocatoria del movimiento Damas de Blanco, Laura apoyando, al 10 de diciembre el gobierno cubano montó una exhibición de equipos militares del MININ como respuesta en mi opinión, a esa convocatoria. En este caso específico, que se va a relajar las sanciones, las medidas al gobierno cubano, el gobierno cubano tendría vía libre y acceso fácil a seguir para continuar comprando equipos para reprimir al pueblo. Recientemente, el 10 de diciembre, aquí en La Habana, solamente en Ciudad Habana, hubo 75 damas de blanco arrestadas, 35 activistas de derechos humanos de otras organizaciones arrestados violentamente por parte de la fuerza represiva integrada por el Departamento de Seguridad del Estado, Brigadas de Respuesta Rápida y por la Policía Nacional. ¿Qué garantía hay, por ejemplo, que el gobierno cubano reconozca a la sociedad civil, que reconozca a los activistas de derechos humanos, que cese la represión contra los activistas de derechos humanos? Eso es lo que queremos nosotros, que en Cuba haya libertad para que se pueda denunciar la conducta delictiva con que actúa el gobierno cubano, la conducta corrupta con que actúan los funcionarios cubanos. No estamos de acuerdo porque se ha cedido, una potencia como Estados Unidos ha cedido totalmente ante una dictadura que realmente ninguna dictadura debiera existir sobre la faz de la tierra. La nuestra dura desde el año 59. La represión continúa. Como decía, las cárceles están repletas. Existe todavía la imposibilidad de que la sociedad civil sea reconocida, pueda actuar con libertad como en cualquier país del mundo que exista una democracia. Aquí no tenemos derecho a hablar, no tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a manifestarnos de ninguna forma. Y todas estas condiciones se mantienen. Y a pesar de ello, el gobierno norteamericano ha cedido ante la tiranía de los hermanos Castro, cediendo a estos 3 espías que se encontraban presos, culpables en los Estados Unidos. A pesar de que la familia de Gross ha podido disfrutar de este hombre anciano, con dificultades en su salud, ahí en estos momentos. Eso es algo positivo. Pero desde todos los demás puntos de vista, hasta que en Cuba los 11 millones y tantos de habitantes que vivimos en esta nación no tengamos la posibilidad de disfrutar de los derechos y libertades civiles y políticos, no habrá victoria para el pueblo cubano. Creo que la única cuestión que podemos aplaudir es la liberación del ciudadano norteamericano Alan Gross, que realmente fue tomado como cabeza de turco por el gobierno cubano para poder chantajear al gobierno norteamericano. Desgraciadamente el gobierno norteamericano se dejó chantajear, pero hay un poco más. O sea, nosotros consideramos que el gobierno del presidente Barack Obama, y para ser bastante educado, ha sido desconsiderado con la ciudadanía cubana y con la sociedad civil que se enfrenta a este gobierno tiránico. Porque el presidente Barack Obama nos prometió a Berta Soler y a mí, a un servidor, en noviembre del pasado año 2013, en una reunión que tuvimos en Miami, que toda acción que él fuera a hacer respecto a Cuba iba a ser consultada con la sociedad civil y con la oposición no violenta. Obviamente esto no ha ocurrido.
ya las cosas son hechos, son realidades, y se obvió a los demócratas cubanos dentro de la isla. No se tuvieron en cuenta sus opiniones. Se habla de 53 presos, pero funcionarios importantes de la primera nación del mundo en Cuba no tienen en estos momentos todavía la lista de estos 53 prisioneros políticos. Estamos convencidos que dentro de esa lista va a estar Sonia Garro, su esposo, va a estar todos estos hermanos que han sido liberados en los próximos días, porque esto pasó también cuando visitó Cuba el Papa Juan Pablo II, que escarcelaron a un grupo de cubanos, pero cuando se va a analizar la lista, los que salieron en ese momento fueron muy pocos, porque a la lista sumaron algunos que habían liberado en semanas anteriores. Hasta que no se reconozca la oposición en Cuba, las diferentes corrientes del pensamiento político que en toda nación existen, o sea, el multipartidismo, y se convoquen a elecciones generales libres y multipartidistas, no podemos estar hablando de nada beneficioso para este pueblo. Este pueblo seguirá viviendo bajo restricciones como hasta ayer, a pesar de que hoy se están dando vítores por este paso que ha dado el gobierno norteamericano. Nosotros, concretando, estamos en desacuerdo total con lo que se ha producido en el día de hoy, porque lo consideramos una traición a quienes dentro de Cuba estamos oponiéndonos al régimen para conseguir un cambio definitivo para bien de todos los cubanos. El gobierno cubano, y mucho menos el gobierno norteamericano, han dado garantías alguna de que estas medidas que se han tomado van a ser reciprocadas por la tiranía de Raúl Castro, quien realmente está llevando la parte política de la sociedad cubana. Se llama Alejandro Castro Espín, general de brigada, es el que tiene todo el poder militar en sus manos, es el que disolvió el Colegio de Generales y el que está al frente de el Consejo de Seguridad Nacional. Y consideramos que desde el punto de vista económico, quien maneja Cuba es el también general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno de Raúl Castro. Y si la señora Roberta Jacobson no se reúne con ellos, que son los que están en el día a día tratando de mantener a la dictadura en el poder, va a ser una burla lo que va a ocurrir, porque tanto Marino Murillo desde el punto de vista económico como Bruno Rodríguez desde el punto de vista político solo son unos fantoches en manos de la dinastía familiar que son los hermanos Castro. La traición a los demócratas cubanos se consumó y no nos tuvieron en cuenta, pero debemos adaptarnos a los nuevos escenarios. Los demócratas cubanos debemos pedirle al gobierno soberano de Estados Unidos que tenga en cuenta las exigencias que deben llevar a esas negociaciones, para que no sea un contubernio con la dictadura dinástica familiar de los hermanos Castro, que quieren imponer un régimen mezcla del putinismo ruso con el nacerismo egipcio aquí en Cuba. En el año 94, cuando el país estaba en una profunda crisis, que ocurrió la explosión del 5 de agosto, la respuesta en aquel momento al éxodo que el gobierno cubano permitió, la respuesta del gobierno norteamericano fue aceptar ese éxodo y después firmar un tratado migratorio con un número inmenso de visas anuales. Y el resultado ha sido que durante más de 20 años el país se ha ido desangrando en su capital humano, principalmente, y el cubano ha optado por salir de Cuba y no tratar de provocar un cambio dentro de su nación. Eso realmente ha sido un desastre, lo que ha ocasionado socialmente en nuestro país, y en ese momento le dio la tabla de salvación al régimen para que pudiera sobrevivir. En este caso, estamos 20 años después. El castrismo, evidentemente, el castrismo rancio de Fidel y Raúl Castro, evidentemente se sabe que está a punto de terminar por cuestiones naturales, y creo que lo que nos estamos discutiendo en este momento no es la continuidad, de ese régimen, sino la mutación a lo que nosotros llamamos el neocastrismo, ¿no?
que es la familia y los descendientes de estos individuos. Creo que no solamente es un peligro para los cubanos, sino también es un peligro para toda la región. Creo que en este momento hay un debate internacional sobre cuáles son las dinámicas sociales que se dan, si se dan democracias liberales o se dan autoritarismo. Lamentablemente en la región los autoritarismos han ido ganando espacio y me parece que la aceptación del neocastrismo en Cuba implicaría un respaldo a esos autoritarismos que están surgiendo en la región y evidentemente pondrían a los derechos humanos y los derechos fundamentales en un segundo plano. Sería el mensaje de garanticen estabilidad, garanticen cierto nivel de funcionalidad social y pueden permanecer. Creo que eso es fatal en este momento. Creo que las medidas de hoy, sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil cubana, de los actores políticos de la oposición cubana, es un grave mensaje, es un mal mensaje. Y me parece que aún si el próximo proceso de negociación que se irá dando o de intercambio de medidas o pasos no lleva la participación nuestra, el resultado no será nada bueno. Están por delante la cumbre de las Américas, donde el régimen ha puesto gran esperanza. Creo que con estos cambios el mensaje para la sociedad civil cubana es malo. Honestamente no lo tomamos como algo que nos genera optimismo y bueno, quizás sería bueno que ustedes nos hagan algunas preguntas para ir también aclarando cuál es nuestra posición en algunos puntos, ¿no? Caminamos mucho hoy en la calle en Cuba y realmente la gente estaba contenta, la gente se veía contenta, más allá del mensaje de Raúl, la gente se sentía muy emocionada a veces y gente de a pie, gente del común, ¿no? Es llamativo que ustedes tengan precisamente una posición tan diferente a la gente de a pie. ¿No significa esto que ustedes van a despegarse por completo de muchas de las voluntades que hoy se viven en Cuba? Bueno, yo también pregunté a las personas en la calle y pregunté en el taxi qué creían de lo que estaba pasando. Y la respuesta que tuve no fue exactamente que las personas estaban emocionadas. Alguna de las personas mencionó exactamente lo que estamos narrando. Algunas personas dijeron el pastel ya está repartido, la familia y la élite se está repartiendo los negocios. Y yo creo que eso no es un secreto para nadie. En Cuba, ¿quiénes son los que tienen los buenos negocios? ¿Quiénes son los que tienen los buenos paladares? ¿Quiénes son los que tienen las buenas casas de renta? Sabemos quiénes son. O sea, no es el pueblo, no es la persona que tiene esa cafetería minúscula donde están todo el tiempo los inspectores hostigándolos. Entonces yo creo que hay un espectro grande dentro de la sociedad y un grupo grande de personas a preguntar. Mi experiencia no fue esa de la emoción, mi experiencia fue que la gente está desconcertada, no sabe qué va a pasar. Me llamo Aida González y soy la directora artística de Estado de Sal. Un pueblo desinformado puede alegrarse de cosas como esta. Un pueblo que nunca ha tenido acceso a la información real, un pueblo que no tiene preparación política, puede alegrarse de esto, de que le aprieten más la cadena. Pero nosotros, que sí tenemos esa preparación, no es que estamos distanciados, es que sí sabemos. Ese es un pueblo desinformado, un pueblo que ha sido manipulado constantemente, un pueblo que vive en una miseria extrema, que lo tienen todo el tiempo pensando en qué va a cocinar y qué va a comer. Claro que se alegra, por supuesto que se alegra, como se alegran los que asisten a un circo, pero saben que esa alegría no es real. Estamos hablando de que aquí existe un estado de terror, donde el cubano sabe lo que tiene que decir y en qué lugar lo tiene que decir, porque si no es reprimido sin consideraciones de ningún tipo. Nosotros cuatro que estamos aquí y algunos otros opositores que somos conocidos internacionalmente, somos privilegiados a la hora de ser reprimidos porque sabemos que cuando nos hagan algo y cuando nos hacen algo, enseguida sale al mundo. Pero la mayoría del pueblo cubano sabe que eso no ocurre con ellos. Por eso pienso que no todo es negro ni todo es blanco en las opiniones que está dando el pueblo. O sea, el pueblo está condicionando la respuesta a la propaganda que está diciendo el régimen. Y cuando ve que alguien puede ser extranjero, pero está cerca alguien que le parece
que puede ser un delator o informante de la seguridad del Estado, tiene que decir el discurso oficial de que están muy contentos y de que es una victoria. O sea, tenemos a veces que poner los pies en que estamos en Cuba, y Cuba es un país alucinante desde el punto de vista de la libertad de expresión. Nadie sabe cómo piensan los cubanos hasta que no llegan a la diáspora. ¿Piensa que el gobierno cubano tiene una opción de no reciprocar estas medidas ahora? Yo podría casi asegurarles que el gobierno cubano patológicamente va a tratar de estafar al gobierno norteamericano. El neocastrismo tiene que ceder para transmutar. O sea, si no cede, no es un neocastrismo. Y el castrismo, como decía, ya está muerto. Y muere con Fidel y Raúl Castro, que en algún momento cercano será por ley natural. Creo que el punto acá es en qué medida van a ceder para realmente entrar en una transición democrática. Y es ahí la cuestión. La cuestión no es si van a haber pequeñas maniobras o pequeñas transformaciones. Esas están ocurriendo y ocurrirán otras más. Y ocurrirán más en la medida que la comunidad internacional le demande. Si no le demanda mucho, pues hace lo necesario para sobrevivir. Yo creo que eso no es nuevo. Lo hizo en los 90. Trató de pasar ese terremoto que tuvo después de la caída del campo socialista y llegó en el 98 Hugo Chávez y retrocedió atrás. O sea, la lógica no es la lógica de que deseamos que en el país haya prosperidad, deseamos que en el país el cubano sienta orgullo de ser cubano. No, la lógica es cómo voy a mantenerme en el poder. Es casi como la lógica de Alcohólicos Anónimos. No voy a tomar hoy. Yo no sé mañana, pero hoy no voy a tomar. Bueno, el castrismo tiene esa misma lógica. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy voy a estar en el poder. Y yo creo que es como ellos están pensando y como ellos van evolucionando en cada momento. Hace solamente 7 días se daba aquí también una conferencia vinculante a este momento que está sucediendo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos estableciera con el gobierno de Cuba relaciones diplomáticas? En ese momento, en aquel momento se hablaba de una hoja de ruta para dar transparencia al desarrollo democrático del país, cosa que Obama ha señalado puntualmente en la conferencia o en el discurso que hoy tuvo para los Estados Unidos de Norteamérica. Es evidente que hay un reconocimiento por el gobierno, porque reprime, que hay una oposición en Cuba. Y el gobierno sabe que también hay una oposición civil, lo sabe perfectamente. En este sentido, mi pregunta va dirigida a la necesidad, en ese proceso de negociación que va a empezar a implementarse, de que la oposición cubana, la oposición cívica cubana, esté presente. ¿Han tenido ustedes comunicaciones? ¿Han tenido algún... se sabe que está prematuro todo, en cuanto a que en algún momento el gobierno, la dictadura, los pueda llamar, o en su caso, que sea una exigencia del gobierno americano que sean parte de la negociación en lo que es la implementación de los derechos humanos, de los convenios, de todas las tratativas de esa hoja de ruta? Bueno, el gobierno cubano está dando la imagen, el mensaje que está enviando es que ya se produjeron. Sabemos que esto no es así con exactitud, pero que esto que hemos conocido en el día de hoy no tiene una vida de 3 horas. Esto tiene una vida de varias semanas y semanas. Hace más de un año posiblemente que ellos estaban fraguando todo esto. A nosotros no se nos ha consultado, a ninguno de los representantes de la emergente sociedad civil se nos ha consultado para que si esto es positivo, si aquello que debe hacerse. No, esto se ha desarrollado en estrecho secreto por parte de las autoridades norteamericanas y de las autoridades cubanas, porque para dar a conocer al mundo esto no ha sido un discurso sencillamente, hay una serie de documentos que se han elaborado, pero que en ningún momento hay una seriedad de que previo a esto se haya producido un encuentro con representantes de la oposición en Cuba, ni que posteriormente lo va a haber. Hoy por hoy siguen siendo reprimidas nuestras damas de blanco. Seguimos un grupo de hermanos
que fuimos excarcelados entre el 2010 y el 2011, procedentes de la llamada Primavera Negra del 2003, que todavía permanecemos en Cuba, específicamente 12 de ellos permanecemos en Cuba bajo el impedimento de lo que ataña una ley como una decisión como la que tomaron de una excarcelación por extrapenal. Yo soy un hombre de 61 años, pero yo no soy un hombre enfermo. Moya tiene 50 años. Moya no es un hombre enfermo. Nos dieron la extrapenal porque era la salida que convenía en aquel momento ante la crisis que había y que la Iglesia y la Unión Europea a través de España, el gobierno español, le tendieron al gobierno cubano y se agarró de aquello porque le convenía en aquel momento. Pero nosotros seguimos hoy privados de nuestros derechos y libertades, como también el pueblo cubano. Pero hay una parte de nosotros que puede viajar a poder expresar en el mundo las cosas que hemos vivido. Esto no es posible en estos momentos todavía. Eso debió haber estado presente en las conversaciones de ambos gobiernos, tomarlo en cuenta para llegar a un arreglo. Sabemos que ningún país tiene que consultar a otros o a representantes de otro país, en este caso la oposición cubana, para delinear qué posición van a adoptar desde el punto de vista de su política exterior. Estados Unidos no tenía que hacerlo, pero había un compromiso en ese sentido entre el presidente Obama en el encuentro que sostuvo con Berta y con Guillermo Fariña, y esto no se tuvo en cuenta en lo más mínimo. Y de golpe y porrazo se ha producido todo esto. Sabemos que no hay una nueva ley electoral. Hoy ellos están reunidos en la Asamblea, en el órgano legislativo cubano, pudieran ahí darle un alegrón a este pueblo de que hay una nueva ley electoral que a partir de tal fecha y hasta más cual, todas las corrientes políticas que están organizadas en la emergencia social civil pueden legalizarse y que vamos a elecciones libres, generales y multipartidistas en un periodo determinado, que ahí mismo pueden determinar una ley de amnistía para que todos los presos que por cuestiones políticas están en las cárceles lleguen a la calle inmediatamente. Esto no se ha producido y estoy convencido que cerrará la asamblea y no van a dar a conocer nada de eso. Quiere decir que todo continúa igual. Este pueblo está embarcado, pero nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no solo a través de lo que estamos diciendo en este lugar. Si hasta ahora, que no había pasado, que ahora para muchos es una gran esperanza, estábamos luchando y soportando cárceles y golpes y todo tipo de atropellos, ahora en medio de esta avalancha de esperanzas que algunos vitorean, la oposición se está reorganizando y dará la batalla en la calle para reclamar lo que falta por concederle a este pueblo, la libertad, que la dinastía de los hermanos Castro Ruz desaparezca de una vez y para siempre y que podamos ir a elecciones generales, libres y multipartidistas próximamente. ¿Por qué el pueblo cubano ratifica los pactos? No acaba de ratificar los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de sociales, culturales y económicos. ¿Por qué razón? No, yo creo que el punto que tocaba Moya es clave. Desde el año 2008 el régimen firmó los pactos de Naciones Unidas, pero no quiere ratificarlos. Ahí hay un compromiso firme y desde el punto de vista legal de que realmente va a respetar los derechos humanos, o al menos tiene la intención. Por supuesto, hace falta no solamente ratificarlos, implementarlos, pero ni siquiera eso quiere hacer. O sea, ahora mismo viene García Margallo, habla sobre el tema de los pactos, habla sobre la OIT y plantean que no hay confianza y que hay que prorrogar las conversaciones. Entonces, ¿qué está ofertando el régimen de La Habana? Yo creo que esto es principalmente lo que hay que cuestionarse. Usted hacía una pregunta, y es que si ellos nos iban a escuchar. Ellos prometieron y no cumplieron que iban a consultarnos. No tenemos ninguna garantía que nos vayan a escuchar. Ojalá nos escuchen. Pero el gobierno norteamericano es soberano. Estaríamos inmiscuyendo en sus asuntos internos si pidiésemos las cosas de otra manera. Ahora, sí creo que el gobierno norteamericano olvidó que independientemente de la real política o de las ganancias económicas,
tiene una obligación moral con la democracia representativa en cualquier parte del mundo. Y le dio la posibilidad al gobierno castrista de proyectar esta negociación que va a comenzar en enero como una victoria para que el gobierno cubano castrista la pueda tener como un gran avance, sin tener en cuenta a la gente que han sido fusilados, sin tener en cuenta a la gente que han sido encarcelados durante muchos años, sin tener en cuenta a la gente que murieron en el exilio anhelando regresar a su patria, sin tener en cuenta a los que están encarcelados y sin tener en cuenta a los que estamos aquí en la calle luchando. Creo que el gobierno norteamericano tiene que saber que independientemente de sus intereses como gobierno y como nación, tienen un rol que jugar ante el mundo, porque son las democracias representativas más importantes de este planeta. Creo que nosotros los cubanos hemos sido víctimas de un desaire, para decirlo en buena forma, y la lección que nos da esta decisión que hoy ha sido anunciada tanto por Estados Unidos como por Cuba es que la libertad y la democracia de Cuba debe depender de lo que hagamos nosotros los cubanos y no de lo que hagan otras personas de otros países.